Nuevamente saludándole su servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales. En esta tarde les traigo un nuevo tutorial de cómo poder realizar la conciliación bancaria en el programa Excel. Nosotros los contadores públicos en algún momento dado de nuestra vida, ya sea como auxiliares o como contadores generales, tenemos que realizar la conciliación bancaria para efectos fiscales, porque nos sirve para saber qué cheques quedaron en tránsito y así no considerarlos deducibles para efectos del impuesto empresarial a tasa única y el IVA no considerarlo acreditable para efectos del impuesto al valor agregado. Entonces maximizo un archivo que he preparado, un ejemplo ficticio de una empresa, la Comercial S.A.D.C.B., cuyo banco es el Banco del Sur S.A.D.C.B. Bueno, la conciliación bancaria es un documento que nos sirve para detectar las diferencias entre dos cantidades que teóricamente deberían ser iguales, pero resulta que cuando nos confrontamos cada mes con nuestro auxiliar de contabilidad y el estado de cuenta del banco, los saldos no coinciden. Pueden ser por diversas razones. Por ejemplo, aquí tenemos un saldo final en contabilidad de 431.528 y el estado de cuenta nos está proporcionando un saldo de 892.602.89. Obviamente que debemos nosotros determinar esas diferencias para poder llegar a empatar o a igualar los saldos y así nosotros tener lista nuestra conciliación. Ahora, la conciliación bancaria no es nada fácil de hacer, es algo tedioso, se molesta uno porque a veces no le cuadra por centavos, por algunos pesos e incluso puede no cuadrar por 1000 pesos en adelante. Entonces en este ejemplo les traigo de cómo nosotros podemos realizar la conciliación bancaria en Excel sin cometer errores, sin arrastrar el lápiz y como consecuencia de ello hacer el trabajo de manera más rápida. Imagínense ustedes que tienen un auxiliar de contabilidad que pueda tener 1000 filas en Excel y un estado de cuenta que pueda ser tan extenso que se necesitaría trabajar con 3 o 4 personas para poder realizar la conciliación bancaria. Bueno, aquí les traigo este ejemplo de una empresa que acaba de iniciar operaciones. Inició operaciones el 1 de enero del ejercicio 2012 y en esa misma fecha aperturó una cuenta bancaria en el Banco del Sur S.A.D.C.B. Aquí tenemos nosotros el auxiliar de contabilidad y el estado de cuenta del banco. Para poder realizar la conciliación bancaria en Excel necesitamos exportar o que nuestro programa de contabilidad exporte el auxiliar de bancos a Excel. Necesitamos que el banco nos proporcione el servicio de poder también exportar el estado de cuenta a Excel. Necesitamos la conciliación bancaria del mes anterior y esos 3 documentos nos van a servir para poder realizar la conciliación bancaria del mes al que pertenece la conciliación bancaria que vamos a realizar. En este caso, como es un ejercicio de inicio de operaciones, no tenemos conciliación bancaria del mes anterior, pero eso no importa porque el procedimiento es el mismo. Bueno, comencemos. ¿Cómo podemos entonces realizar nosotros la conciliación bancaria? Vamos por pasos. Primero vamos a saber qué cheques quedaron en tránsito y vamos a dejar que Excel nos haga ese trabajo y como consecuencia de ello poder nosotros determinar qué cheques quedaron en tránsito y así considerarlos para efectos fiscales. Bueno, en este caso voy a bajarme hasta donde tenemos los cheques. Como es el ejercicio de inicio de operaciones, tenemos el cheque número 1 hasta el cheque número 70, que son 70 cheques que emitió el del 1 de enero al 31 de enero del 2012. Y como consecuencia de ello vamos a realizar nosotros una base de datos. Igual aquí tenemos el estado de cuenta del banco, como pueden observar, y tenemos desde el cheque número 1 hasta el cheque número 70, pero vamos a determinar qué cheques el banco no cargó o qué cheques quedaron en tránsito. Para esto vamos a realizar una nueva base de datos. Y para realizar la conciliación bancaria nosotros vamos a utilizar una herramienta muy
muy interesante que tiene el programa Excel, que son las tablas dinámicas. En esta primera sesión vamos a determinar cuáles son los cheques que quedaron en tránsito. Ya en sesiones posteriores vamos a determinar las diferencias que pueden existir entre los depósitos que nosotros contabilizamos en nuestra contabilidad, valga la redundancia de la palabra, y los abonos que el banco realizó, y así poder determinar los depósitos que el banco hizo y que nosotros no tenemos contabilizados, y los depósitos que nosotros cargamos en contabilidad que el banco no tiene abonados. Entonces vamos a poner de nombre a la hoja base de datos cheques, y vamos a colocar en las cabeceras, vamos a hacer un poco más grande la hoja, y en la cabecera vamos a colocar aquí empresa. Vamos a colocar cheque. Fecha, cheque e importe de los cheques. Vamos a darle un pequeño formatito. Vamos a centrarlo, negrita, subrayado. Vamos a colocar un fondo rojo y unas letras amarillas para que puedan distinguirse mejor. Bueno, aquí en esta base de datos nosotros vamos a copiar los cheques que el banco cargó y los cheques que nosotros abonamos en contabilidad. Empecemos. Vamos al estado de cuenta del banco y tenemos la fecha, el cheque y el importe. Los copiamos junto con otros conceptos que el banco cargó. Vamos a copiarlos, damos clic derecho y vamos a colocarlo aquí, y en la base de datos de los cheques vamos a pegar valores. Aquí hay un pequeño problemita, el formato de las fechas se ha desconfigurado. Nos vamos a la ficha inicio, el grupo números, y le damos fecha corta. Ok, estamos estructurando entonces nuestra base de datos para que Excel nos pueda decir cuáles son los cheques que quedaron en tránsito y así poder considerarlos para efectos fiscales. En empresa, estos datos nosotros los jalamos directamente del banco. El banco se llama Banco del Sur SADCB. Entonces vamos a poner aquí Banco del Sur SADCB. Hacemos un poco más grande nuestra base de datos, lo que es la columna A, damos doble clic para darle a conocer a Excel de dónde salieron estos datos. Una vez que ya tenemos los datos de los cheques que el banco cargó, ahora sí vamos a pegar en esta misma base de datos los cheques que nosotros abonamos. Para esto vamos directamente al auxiliar de contabilidad, seleccionamos igual desde el cheque, desde la fecha y el número de cheque, con control sostenido arrastramos el mouse, copiamos y pegamos valores. Nuevamente se nos ha desconfigurado la fecha, vamos al grupo números en inicio y damos fecha corta, y aquí vamos a colocar la información que pertenece, el nombre de la empresa a la cual pertenece la información que nosotros acabamos de pegar. Entonces pertenece a la Comercial SADCB. Damos doble clic, que es el nombre de la empresa a la cual nosotros le estamos realizando la conciliación bancaria o a la cual nosotros le llevamos la contabilidad, y entonces tenemos ya una base de datos de aproximadamente 123 filas. Y ahora sí, ya con nuestra base de datos estructurada, podemos nosotros determinar cuáles fueron o cuáles son los cheques en tránsito. Una vez que ya tenemos estructurada la base de datos, ahora sí nos vamos directamente a la ficha insertar, y en el grupo tablas nos vamos a tablas dinámicas. Damos un clic y tenemos dos conceptos, tabla dinámica y gráfico dinámico. Damos un clic en tabla dinámica
y se nos despliega el cuadro de diálogo crear tabla dinámica. Aquí es importante comentarles algo, que no debe de haber filas vacías entre un dato y otro, porque si no Excel haría la selección de una forma incorrecta. Entonces nos cercioramos de que la información esté seleccionado de forma correcta. Una vez que nos percatamos, este cuadro de diálogo nos dice dónde nosotros queremos poner la tabla dinámica, si en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente. A su servidor le gusta colocar las tablas dinámicas en una nueva hoja de cálculo, entonces damos en aceptar. Entonces trasladamos esta hoja al final y le ponemos cheques en tránsito. Ok, aquí tenemos esta región, la región principal de tabla dinámica, la que se divide en 4 subregiones: informe, filtro de informe, etiquetas de columna, etiquetas de fila y valores. Lo que vamos a hacer es que en la lista de campos de tabla dinámica vamos nosotros a arrastrar los campos de la lista de campos de la tabla dinámica a estas 4 regiones, para así poder determinar cuáles son los cheques que quedaron en tránsito. Si pueden ustedes observar, los campos son exactamente o tienen el mismo nombre de las cabeceras de nuestra base de datos. A su servidor le gusta trabajar con lo que es el informe de tabla dinámica o el diseño de la tabla dinámica que se mostraba en versiones de Excel 2003 hacia atrás. Doy a aceptar y cambiamos el diseño o el formato. Ahora sí, vamos nosotros a arrastrar los campos a estas 4 regiones. En este caso podemos hacerlo de varias formas. Arrastramos el campo cheque al área de etiquetas de fila y automáticamente Excel ha ordenado los números de cheque desde el 1 hasta el número 70, como podemos observar, y otros conceptos que el banco cargó que nosotros no tenemos considerados. A la etiqueta con respecto a los campos de columna, en lugar de arrastrarlo ahora directamente a esta región que se llama etiquetas de columna, lo que es el campo empresa, en lugar de arrastrarlo a etiquetas de columna, lo puedo yo directamente arrastrar a la tabla dinámica. Y como pueden observar, automáticamente Excel colocó a Banco del Sur en una columna y a la comercial en otra columna. El total general no me interesa, entonces lo que voy a hacer es dar clic derecho, opciones de tabla dinámica, se nos despliega el cuadro de diálogo, opciones de tabla dinámica, y vamos a la pestaña totales generales y quitamos o deshabilitamos mostrar totales generales de las filas. Damos un clic, deshabilitamos y damos en aceptar, y ha desaparecido entonces lo que es el total general por cada fila. Ahora sí, arrastro los importes de los cheques a el área de valores. Puedo hacerlo directamente a esta subregión o bien a esta región principal de la tabla dinámica. Suelto. Y como pueden observar lo tan poderoso que es esta herramienta, aquí Excel ya nos está haciendo la comparativa de qué cheques se cobraron y qué cheques están en tránsito. Pero necesitamos nosotros una columna que nos den las diferencias. Una de las ventajas que tiene las tablas dinámicas es que podemos nuevamente arrastrar el campo importe al área de valores y automáticamente nos vuelve a colocar lo que es los importes de cada cheque y los vuelve a comparar. Pero lo importante de esto es que si nosotros nos vamos directamente al área de valores, suma de importe, damos un clic en configuración de campo de valor y damos clic en la pestaña que dice mostrar valores como, y mostrar valores como vamos a buscar una opción que dice diferencia de, en este caso campo base empresa, y lo dejamos tal cual está. Damos en aceptar y como pueden observar, automáticamente Excel nos está diciendo qué cheques fueron cobrados y qué cheques están en tránsito. Entonces déjenme ordenar esta información. Arrastro el campo empresas y lo coloco debajo de valores, y automáticamente
Excel ha ordenado la información. Voy a arrastrar esta columna de esta forma y podemos nosotros percatarnos ya de que tenemos directamente qué cheques están en tránsito y qué cheques fueron cobrados. Vamos a darle un formato de número a la tabla dinámica. Y como podemos observar, nos dice que el banco nos cargó comisiones por 554 que nosotros no tenemos contabilizados. El cheque número 2 de 23.006 fue abonado por la empresa, pero no fue cargado por el Banco del Sur, por el banco de la empresa. En este caso, este cheque queda en tránsito. Y así sucesivamente, como podemos observar, Excel ha hecho el trabajo por nosotros de determinar qué cheques están en tránsito y qué cheques son los que se cobraron. Entonces, como podemos observar, la herramienta tan poderosa que nos ayuda a no tener que arrastrar el lápiz, a no quebrarnos la cabeza si no nos cuadra por centavos, a ahorrarnos tiempo, el cual nosotros podemos dedicarlo a otra cosa dentro de nuestras actividades, y lo más importante, que nos ayuda a realizar nuestro trabajo de una forma exacta y sin equivocarnos. Entonces, esto es con respecto a cómo nosotros podemos determinar los cheques que quedaron en tránsito, esperando que esto les pueda ayudar con respecto a su vida profesional. Aquí, por ejemplo, no me gusta cómo ordenó comisiones. Entonces, vamos a dar clic al filtro que automáticamente coloca Excel en las tablas dinámicas. Voy a más opciones de ordenación y verifico que esté la opción de ordenación manualmente. Doy a aceptar y lo que hago ahora es seleccionar los cheques. Selecciono los cheques, los arrastro a la primera fila y automáticamente Excel me lo ha ordenado manualmente, o sea, me pone primero los cheques y después los otros conceptos. Por ejemplo, también puedo colocar el IVA de las comisiones y colocarlo debajo de la palabra comisión y lo que es el ID del mes de enero. En este caso, como podemos observar, el banco nos está cargando comisiones por 554, el IVA de esas comisiones y el impuesto a los depósitos en efectivo que nosotros no tenemos contabilizado. Como pueden observar, como pueden percatarse, es algo tan maravilloso y lo hicimos en un par de clics de ratón, sin la necesidad de arrastrar documentos o bien arrastrar el lápiz para efectos de determinar nuestros cheques en tránsito y otros conceptos que el banco nos cargó, para así poder nosotros realizar nuestra conciliación bancaria. Recapitulando, necesitamos 3 documentos importantes: el auxiliar de contabilidad, el estado de cuenta bancario y la conciliación bancaria del mes anterior. Necesitamos que nuestro sistema de contabilidad exporte el auxiliar de contabilidad a Excel. Necesitamos de que nuestro banco nos dé el servicio de poder exportar el estado de cuenta a Excel y tener lógicamente en Excel el estado de cuenta del mes anterior. Bueno, esperando que esta información les pueda ayudar, esperando que puedan ustedes agilizar su trabajo y esperando de que puedan de ahora en adelante ustedes realizar la conciliación bancaria de la forma en la cual estamos mostrando nosotros, está mostrando su servidor, perdón, para que puedan agilizar su trabajo. Se despide su seguro servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales, esperando que puedan dejar algún comentario con mucha prudencia, con mucha educación, y esperando que esto les pueda ayudar en su vida profesional, en su vida diaria. Esta es la primera parte de cómo nosotros podemos realizar una conciliación bancaria. Aquí determinamos los cheques que quedaron en tránsito. Pueden ustedes checar mi correo electrónico en los diversos tutoriales que ya he subido a mi canal, que es Apocalipsis 12:13. Dios les bendiga y ojalá esta información les pueda servir de mucho.